Felipe Bojorquez Espinosa es originario de Cuernavaca, Morelos, México. Desde temprana edad comenzó a estudiar música. Cursó la licenciatura en música, con especialidad en flauta traversa, en la Universidad Veracruzana y al mismo tiempo estudió medicina tradicional china en la Universidad Autónoma de Chapingo. Al terminar su formación en medicina, se mudó a Buenos Aires para estudiar el magíster en el modelo Benenson de musicoterapia en la Fundación Benenson, donde se especializó en el acompañamiento en instituciones de salud mental. En Argentina, continuó su formación musical con el profesor Raúl Becerra y en la Universidad Nacional de las Artes con la profesora Laura Falcone. Desde joven comenzó a enseñar música, dando asesorías en contrapunto y flauta traversa a otros estudiantes de la universidad. Esta experiencia despertó en él una profunda pasión por la pedagogía, lo que lo motivó a desarrollar un método propio de educación musical enfocado en la creación de carreras saludables. Y en su búsqueda por encontrar herramientas que complementaran su enfoque pedagógico, conoció la técnica Alexander. Se formó como profesor en la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires bajo la dirección de Merren Poplar y realizó estudios de especialización con los profesores Penélope Easton y Bruce Fertman, con quien sigue estudiando y trabajando hasta hoy en día. En 2024 completó su formación como instructor de mindfulness y actualmente se dedica a tiempo completo a la investigación y aplicación de la técnica Alexander, la meditación y la reeducación de los mapas corporales en la práctica musical cotidiana de alto rendimiento. Es miembro activo de las asociaciones de profesores de la técnica Alexander de México, APTAM, y Argentina, AAPTA, y forma parte del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables. Ha impartido clases, conferencias y talleres de su método en países como México, Argentina, Chile, Honduras, Puerto Rico, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Venezuela y España. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Bienvenido, Felipe. Qué gusto tenerte en el podcast. Gracias por aceptar la invitación. Magali, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento. Ujú. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que empezáramos hablando acerca de qué es o en qué consiste este espacio práctica musical consciente. Bueno, te cuento, yo hace muchos años que empecé a trabajar con músicos dentro de la facultad. Cuando estaba estudiando, yo estudiaba para ser concertista, ¿no? Mm, Lo común, ¿no? Yo estudié la licenciatura en flauta traversa y cuando empecé la clase de contrapunto, bueno, a mí me gustaba mucho la música barroca y me gustaba mucho el contrapunto, entonces algo entendía yo más que mis compañeros en la clase de contrapunto, y muchos de los compañeros que no entendían muy bien contrapunto empezaron a tomar clases conmigo. Y esa fue mi primera experiencia para dar clases. ajá. Entonces, en un momento me di cuenta de que en realidad yo no les enseñaba contrapunto, solamente les enseñaba cómo estudiar contrapunto. Mira, O sea que en realidad no les estaba yo explicando contrapunto, sino cómo estudiar. Y empecé a sentir mucha satisfacción de enseñar. mm, Entonces, más o menos a esa edad, que serían como los 18, 19, me di cuenta de que tenía una gran vocación por dar clases. Entonces empecé a cuestionarme si realmente quería ser concertista. mm, Y bueno, ahí empecé a estudiar otras cosas, justamente en esta búsqueda de formas distintas para acompañar procesos de estudiantes de música en un principio. Bueno, estudié medicina tradicional china, después me mudé a Argentina, estudié musicoterapia, y después llegué a la técnica Alexander, y yo ya previamente, antes de todo eso, había practicado bastante tiempo meditación, y era algo que yo había estado intentando yo mismo aplicar a mi propia práctica musical, ¿no? ujú. Las cosas que aprendí en las clases de meditación y demás. Así que un poco este espacio de práctica musical consciente fue algo que terminó
de organizarse alrededor de todas estas cosas que aprendí en el camino, con la finalidad de eso, ¿no? De buscar generar un espacio saludable y consciente dentro de la práctica musical. Porque lo que yo me daba cuenta cuando era chico era que estaba muy polarizada la situación de la salud, ¿no? La gente que tocaba bien estaba destruida Ah, y había como una idea por fuera que había otro tipo de práctica musical, pero esa gente como que no necesariamente estaba dentro de la práctica musical de alto rendimiento. O sea, como que de alguna forma necesitabas dejar de tocar lo que querías tocar para poder estar saludable. Y mira. eso a mí me parecía una idea ridícula, ¿no? Entonces decía, quiero que la gente pueda tocar lo que quiere, pero al mismo tiempo estar saludable, ¿no? Entonces empecé a enfocarme en eso, en la práctica musical, de alto rendimiento, ¿no? De la gente que estudia como constantemente, ¿no? O sea, no sé, 2 horas o 3 al día y cómo poder hacer esa práctica cotidiana de una forma saludable y consciente, ¿no? Sabiendo Mm. a dónde vamos, organizando el trabajo, las metas, ¿no? Que tenemos a corto plazo, a mediano, que es algo que no nos enseñan en ningún momento, ¿no? O sea, repite la sonata y cuando te salga bien la tocas, ¿no? ¿Cómo se sabe cómo se organiza una práctica? Porque es como vos decís, o sea, es volvé, tocá y repetilo, ¿no? Entonces, como, ¿cómo, cómo se sistematiza ese encuentro en el ensayo diario, del encuentro de la persona con el instrumento todos los días? Creo que para mí es el germen de ese vínculo y de lo que va a ir al escenario, ¿no? Entonces, que a veces ese espacio está muy desatendido, por eso me interesó mucho tu trabajo, que apunta directamente a meterse en ese espacio, ¿no? En el espacio del hogar. Sí, y también esta situación del concepto de la ansiedad como algo que ocurre nada más en el escenario, ¿no? Qué bien, sí. Este, que no es así, ¿no? En absoluto, es decir, uno está ansioso de por sí. Después en el escenario quizás se acentúa la ansiedad, ¿no? Mm, También. Pero en importante verlo realidad, antes. exacto, en realidad la práctica ya es ansiosa. Mm, Uno llega a repetir, 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 sin saber ni siquiera por qué está repitiendo o qué está repitiendo, o estudia escalas y arpegios. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad y yo estudiaba todas las escalas en todos los tonos, todos los arpegios en todos los tonos, todos los días. Es una locura, sí, ¿no? Nada más eso te lleva alrededor de 2 horas y todavía no has empezado a ver el repertorio. sí. Entonces ya desde la organización del tiempo, por ejemplo, ya ahí hay una necesidad de análisis de qué uno va, o sea, qué voy a estudiar. Tengo que estudiar tanto tiempo. Es decir, ¿no? Siempre se comparan mucho a la música con el deporte de alto rendimiento, Mm, pero hay algo que a mí me da mucha risa, que es que los deportistas tienen unos regímenes de tiempo de práctica que no pueden pasarse. Es decir, un futbolista no puede estar practicando 8 horas al día, un futbolista profesional, porque no lo dejan, ¿no? Pero nosotros sí queremos practicar 10 horas al día, los músicos. sí, al Entonces, músico le dicen, mínimo 8 horas por día, o sea, ese número está sí, puesto así como ley. claro. Entonces, sí, yo creo que la práctica, pues es la base, ¿no? La práctica cotidiana es la base de, de lo que ocurre en la vida de un músico a nivel profesional y muchas veces a nivel personal también, ¿no? Mm, Porque organiza su tiempo de vida en base a cuánto puede estudiar, cuánto necesita estudiar, cuántos ensayos tiene, qué ensayos tiene, cuáles no. He conocido muy poca gente que toca en público más de lo que estudia, muy mm, poca, ¿no? Y son casos muy específicos. Por ejemplo, tuve un alumno que trabajaba en un crucero y él era un caso específico que me decía, yo claro. toco 3 veces al día, o sea, en público, ¿no? Tocó un concierto en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Entonces me decía, yo estoy en el escenario más de lo que estoy en mi camarote, ¿no? Y entonces encontrábamos una forma de que él pudiera estudiar, obviamente, en esa realidad. Porque si no, uno se empieza a traumar y a frustrar. ¿Cómo voy a poder estudiar las 4 horas que tengo que estudiar si toco 3 veces al día? Entonces yo le decía, es que ya estás estudiando en el escenario, ¿no? Entonces, según la realidad de cada quien,
es necesario tomar en cuenta un montón de factores a la hora de decidir qué se estudia, cómo se estudia, cómo dividimos el tiempo, cómo dividimos el repertorio y dar prioridades, ¿no? Por ahí empieza. Y después, bueno, se desata todo un mundo súper interesante de la observación, del estudio en sí, la observación de uno mismo mientras estudia, ¿no? Qué tanto puede estar realmente en el presente mientras toca. Y ahí, bueno, eso ya es un trabajo más profundo que el simple hecho de organizar. Pero si yo te digo, se empieza por organizar, ¿no? O por lo menos yo empiezo trabajando así con la gente que trabaja conmigo, por organizar el tiempo de estudio de manera realista. Claro, sí, sí, Mm. porque además eso creo que puede colaborar mucho a disminuir en relación a lo que decías de la ansiedad, a disminuir esta sensación de haberse portado mal cuando se acerca el momento de la siguiente clase, ¿no? Empieza a generarse como una ansiedad de están pasando los días y no estoy lográndolo, no estoy estudiando, no estoy alcanzando, esta cosa que uno termina estudiando el día anterior, un montón de horas, ¿no? Entonces sí, calculo que es fundamental esto de lo que hablas de la organización del tiempo, que es algo de lo que no, no se habla. Se habla en No otros se aspectos, habla, en otros aspectos. claro, pero yo a mí nunca me dijeron, mira, no estudies las escalas que no necesitas. Mm, Por ejemplo, por el momento, no es que no las vas a estudiar nunca en tu vida, ¿no? Como quizá estas escalas ahora no las necesitas porque, qué sé yo, cualquier razón, ¿no? Jamás, jamás, al contrario, o sea, cuando te sale mal, yo en un momento en la carrera me empecé a cuestionar porque las obras no me salían. Entonces mi mm, profesora de flauta era muy exigente y me decía, no, necesitas estudiar más escalas. Y yo le decía, pero, o sea, las escalas me salen perfecto, no son escalas lo que necesito, ¿no? Yo tendría 19 años, más o menos. Yo le decía, no, no, no es eso lo que necesito otra cosa, o sea, hay algo que necesito ver de otra forma. Y entonces ahí fue cuando empecé a buscar formas distintas de estudiar, ¿no? Y empecé a desarrollar mis propias formas de estudiar y me empezaron a funcionar muy bien, ¿no? Empecé a audicionar, ganaba las audiciones, empecé a ganar concursos, qué sé yo, eh, becas. Y entonces ahí como que algunas personas empezaron a decir, algo está siendo diferente, ¿no? No estaba ansioso en los exámenes, disfrutaba mucho los conciertos. Nunca tuve ese problema de estar en el escenario y no disfrutar, por ejemplo, ¿no? Siempre toqué hasta mejor, yo creo, en el escenario que en mi casa. Es mm, algo que me potencia, ¿no? O sea, a mí el escenario me potencia, ¿no? Siento esa inyección de adrenalina y siento que puedo hacer más cosas incluso que las que hago por mi cuenta solo, ¿no? sí. Y claro, yo creo que la meditación me ayudó mucho en ese sentido, en ese momento. Mi profesora de flauta tuvo la visión de decirme que me metiera a clases de meditación. Y le hice caso y entré. Y nada, desde los 17 años empecé a estudiar meditación. Y creo que me ayudó mucho eso, porque hay como un espacio de observación que uno necesita hacer y determinar qué necesito y qué no necesito, ¿no? La meditación ayuda mucho en ese sentido. Y empezar a limpiar la práctica cotidiana de las cosas que no son necesarias y que algunas quizá llegan a ser necesarias después, Mm. ¿no? Pero por lo menos decir, esto quizá hoy no me va a pasar nada si no lo estudio hoy, ¿no? Al contrario, le voy a dar más tiempo a lo que sí necesito, porque muchas veces no sé en el canto como sea, pero en los instrumentos lo que pasa es que antes de empezar a estudiar el repertorio ya tocaste 2 horas. Es decir, estuviste haciendo escalas, arpegio, sonido, articulación, ta, 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 ta. Cuando llegas al repertorio estás agotado, Sí, ya te en cansaste. realidad a mí me sorprende y lo entiendo que sigue habiendo como una diferencia entre los músicos y los cantantes, y yo no me canso de decir que son lo mismo, pero porque hay mucha idea del cantante de que tiene que repetir un montón las vocalizaciones y se las quiere llevar grabadas y repetirlas, y cuando llega al repertorio está agotada la persona. Ya cuando llegas a estudiar el repertorio ya estás cansado. O sea, ya. Entonces, ¿cómo te va a salir? ¿Cómo vas a poder volver tu práctica de repertorio productiva si ya te agotaste haciendo un montón de cosas que nunca en tu vida vas a tocar en público, además? Bueno, yo creo que hay una idea de que esa práctica técnica es la que sostiene el desempeño en el escenario. Es la que va a garantizar
un buen resultado en el escenario y se habla poco del vínculo con ese estudio, del vínculo de una misma con el estudio y con el instrumento y con la obra que está tocando. Y esto que vos decías con estar en el presente, que son todas cosas que parece que le restan tiempo a lo técnico, que es lo que me va a sacar buena. También algo interesante es esta idea de los ejercicios de calentamiento y estiramiento, Mm, que ahora está mucho más difundida, que se toman como, a veces a mí me da risa, ¿no? No lo digo en mala onda, ¿no? Pero es como, necesito aprender una rutina de calentamiento para no lesionarme, ¿no? Como si fuera una pastilla en contra de las lesiones. Y no, no es así. Necesitas reducir la cantidad de tiempo que tocas. O sea, sí o sí. Está bien que la gente caliente, perfecto. Está bien que la gente elongue, perfecto. Sí, genial. Pero si no, además de eso, tienen una organización de lo que van a hacer, van a seguir estudiando la misma cantidad de tiempo. Y los calentamientos y los estiramientos no les van a solucionar mm. eso que están buscando solucionar, nada más calentando y estirando, ¿no? No es así. O sea, no es que por calentar y estirar puedes jugar un partido de fútbol de 6 horas. Y si no calientas y si no estiras, de dos. No es así. ¿No? Entonces, es muy importante esta cuestión de la organización consciente, ¿no? De la práctica, en todo sentido. Y la elección de lo que queremos hacer durante la práctica y hacer eso, que también es un trabajo difícil, Mm, ¿no? Aguantarse las ganas de hacer otra cosa. sí. Ay, voy a estudiar estos 8 compases y cuando te das cuenta cantaste toda el área completa, ¿no? Voy a estudiar estos 3 compases que son los que tengo que resolver. Cuando te das cuenta estás a la mitad de la sonata. Ya pasaste el primer movimiento, el segundo, y no era lo que ibas a estudiar. Entonces, esa repetición justamente lleva a la fatiga. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Es como algo que no se tiene muy en cuenta. Me Eso. acuerdo en el conservatorio clásico, ¿no? De música clásica, que se hacía mucho esta comparación entre las horas que estudiaban los instrumentistas y los cantantes, y siempre se trataba a los cantantes de vagos o de vagas, porque como que siempre vocalizaban menos tenía una profesora que decía, pero escuchar repertorio es estudiar, escuchar cantantes es estudiar, elegir las obras es estudiar, ir a ver conciertos, ¿no? Como que ella lo ampliaba hacia todo un mundo que no, que para nada quedaba eh, supeditado a ese tiempo de repetir escalas y vocalizaciones. Es un tema que a mí me preocupa mucho porque está, bueno, ni hablar de los tutoriales en YouTube y todas estas cosas, como repetí esto, como decías vos, como fórmula, ¿no? De generar un resultado. Sí, y me preguntaba eh, cómo llega a vos la técnica Alexander y en qué crees que aporta tanto en tu práctica como en la de las personas que se acercan. Yo estudié medicina, al mismo tiempo que estudié la carrera en música, estudié medicina tradicional china. Y cuando estaba terminando la escuela de medicina, y estudié medicina porque no pude entrar a la carrera de psicología por un problema burocrático de la universidad, por una cuestión de que mi DNI pertenecía a otra ciudad, en la que yo vivía en una ciudad y mi DNI pertenecía a otra, porque soy originario de otra ciudad, Mm. distinta a donde estudié. Entonces no cambié el DNI. Y cuando fui a inscribirme me dijeron, no, como estaba en la capital de la provincia, me dijeron, hay demasiada gente intentando inscribirse a psicología. Entonces tú te tienes que ir a la facultad que está en otra ciudad. Y yo les decía, pero no puedo estudiar en la otra ciudad porque estoy estudiando música aquí. Me decían, está bien, pero es así. O sea, tienes el DNI de otra ciudad, te tienes que ir a estudiar psicología a la otra sede de la universidad que no está acá. Entonces no pude entrar a psicología. Mm. Y como no pude, me metí a estudiar medicina tradicional china, que no tiene tanto que ver, pero bueno, dije, bueno, voy a estudiar medicina tradicional china. Y cuando estaba terminando de estudiar medicina tradicional china, encontré un libro en la biblioteca del doctor Rolando Benenson, musicoterapeuta argentino, y me gustó un montón el libro. Entonces leí el libro como parte del trabajo que hice de tesis de la universidad y nada, escribí a la Fundación Benenson
contándole un poco mi historia al doctor Rolando para ver si yo en algún momento me podía ir a estudiar. Nada, o sea, yo nunca pensé que me fueran a responder, dije, que me van a responder, van a leer mi trabajo, nada, cero. Le mandé mi tesis ahí en el mail, no sé qué, y unos meses después, oh sorpresa, me llega la respuesta del doctor Rolando, Mm, que había leído mi trabajo y que estaba buenísimo, y que si me quería ir a estudiar con él, que me fuera. Básicamente eso fue lo que me dijo. Entonces me fui a Buenos Aires a estudiar ujú, con él. Y estudiando con él, ujú. yo ya había conocido la técnica Alexander en México porque mi primo, que es pianista, tocaba con un profesor que toca el cello también, que se llama Rodrigo Suárez. Eran amigos, bueno, son amigos. Y yo había escuchado hablar de la técnica por Rodrigo, que es amigo de mi primo, pero nunca había tomado una clase. Entonces, estando en Buenos Aires, una amiga clarinetista me mandó un mensaje y me dijo, oye Felipe, fíjate que soy alumna de Rodrigo Suárez justamente. Quiero investigar la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires, a ver cómo tengo que hacer para entrar. Yo le dije, bueno, si quieres voy a la escuela y investigo. Pregunto. Pregunto, sí. Entonces llegué y estaba Merran, la que era directora en ese momento, Sí. y nada, me puse a charlar con ella un rato, le conté un poco y me dijo, ay, mira, yo también era flautista, este, ¿no te gustaría tomar una clase a ti? Le digo, bueno, pues sí, ¿no? Y tomé la clase con Merran y terminando la clase le dije, no, yo quiero hacer esto. O sea, para mí esto es lo que necesitaba. Y ahí fue como amor a primera vista con la técnica. Y después empecé mucho a profundizar en la parte pedagógica de la técnica, no tanto en la parte, porque muchas veces estas técnicas, ¿no? Se toman como una técnica casi médica, casi, casi, ¿no? Mucha gente, me voy a ir a corregir la postura para que se me quite el dolor de espalda, por ejemplo, ¿no? Eh, es lo más común. Sí, Y bueno, empecé a profundizar en esta parte pedagógica y creo que desde el punto de vista pedagógico, la técnica Alexander fue lo que terminó para mí, de hacer el clic, ¿no? Como el mm, engranaje, ¿no? Como decir, claro, esto es, ¿no? O sea, todo esto de lo que aprendí en la meditación y todo eso se vuelve físico acá, ¿no? Es sí. como lo corporal, ¿no? Es como que esto es lo que faltaba, ¿no? En mi forma de percibir la enseñanza, la forma de enseñar. Entonces ahí fue cuando empecé a realmente profundizar en la observación del cuerpo como tal, pensando también en esta cuestión de que no hay una división en realidad. Pero la meditación por sí misma no me había dado todavía esas herramientas para observar de forma tan eficiente, no digo el cuerpo, pero sí el movimiento, ¿no? Porque es algo más pasivo por ahí meditar, en el sentido del movimiento en sí. Sí. Así que eso fue para mí. Entonces, fue como la combinación perfecta, ¿no? Eh, la posibilidad de extender la atención de tal forma que puedas observar de ti mismo, pero con una globalidad real, no nada más lo que estás pensando, sino cómo te estás moviendo al mismo tiempo que piensas lo que estás pensando. Y eso fue para mí lo que hizo la técnica, ¿no? Lo que me trajo la técnica. La posibilidad de observarme en una unidad. Y las personas que se acercan, digamos, trabajan uno a uno, trabajas poniendo manos, digamos, hay una propuesta desde Alexander, desde la técnica Alexander, aún organizando el tiempo, digamos, hay espacio para todo. Sí, hace rato que estoy trabajando sin usar las manos con los músicos, ¿no? O sea, como una vez bien me dijo Merran, cuando doy clases de técnica Alexander, doy clases de técnica Alexander. Cuando trabajo esta otra cosa, que no sé cómo llamarlo más que práctica musical consciente, Sí. eso es en lo que me enfoco, ¿no? Entonces, uso las manos solo si es completamente necesario y a veces me gusta también poder pensar que en la misma práctica musical es como unas manos. Hermoso. O sea que los, las personas que estudiamos música tenemos yo creo, ¿no? Que tenemos esta práctica desarrollada de observar lo que estamos haciendo mientras tocamos. Mm, O sea, como que yo tengo mucha confianza en la capacidad de observación que tenemos los músicos,
cuando estamos en actividad musical. Si no estamos en actividad musical, por ahí no. Pero cuando estamos en actividad musical, seguro que sí, seguro. O sea, nos damos cuenta de todo lo que Sí. pasa. Y cualquier cosa que nos funcione, la practicamos. No hay duda alguna. Si yo hago algo que me funciona, inmediatamente digo, esto sí, lo voy a practicar. O sea, sí. Entonces, yo creo que en la práctica musical, si uno sabe guiar de tal forma la práctica, de una forma determinada la práctica, no necesita usar las manos. Pero si la persona lo que quiere son clases de técnica Alexander, entonces uso las manos, seguro. Sí. O sea, una cosa es que quiero probar tu método para ver cómo estudiar y organizarme y no sé Claro. qué, y bueno, listo. Y otra cosa es, mira, quiero clases de técnica Alexander, puedo llevar el violín, buenísimo. Tráete el violín, pero la clase va a ser de técnica Alexander, Bien. ¿no? No me meto en el repertorio, no, digamos, no intervengo en cuánto tiempo estudia, si no estudia, qué hace, si descansa, si no descansa, nada de eso. Técnica Alexander, nada más, las manos, la silla, etcétera, etcétera. Pero esta otra forma que tengo de trabajar, intento no usar las manos, eso sí, intento no usarlas. Además de que también trabajo mucho por internet, entonces Mm. no puedo usar las manos. Pero sí, ya de hace un tiempo para acá trabajo exclusivamente con gente que hace música. Por internet no doy clases a gente que no hace música. Bien. Eso, a eso me refiero, Mm. ¿no? Para no usar las manos necesito todo lo otro, Claro. ¿no? Pero en las clases de técnica sí, las manos son, son maravillosas, ¿no? Mm. Tener esa referencia de las manos es algo que no se puede sustituir, ¿no? Es insustituible para mí. Y en el espacio de, de estudio, em, bueno, tenés una formación muy amplia y sé que abordaste el mindfulness y el mindfulness orientado hacia la ansiedad, ¿no? Eh, Me preguntaba si existe un espacio para analizar la obra y desde dónde, ¿no? Desde dónde conectar con la obra, porque hay tantas maneras, ¿no? En canto, por ejemplo, hay gente que dice como desde la parte musical, desde la parte armónica, desde la interpretación, desde el personaje, como si fueran todas cosas diferentes, ¿no? Entonces, como eh, me interesa conocer, digamos, si existe una sistematización o si es libre y se va armando con la persona. Para mí lo único que es imprescindible es cantar. O sea que trabajo mucho cantando con, o sea, las obras, ¿no? Y por ahí parto desde el análisis, lo parto desde ese lugar, desde el canto propio, desde la voz de cada uno. Y a veces cantar no es una cuestión de exigencia de que tienen que cantar, porque a veces tocan obras muy difíciles que son realmente difíciles de cantar, ¿no? Obras, no sé, conciertos de violín, conciertos de flauta, qué sé yo, pero por lo menos decir la obra con la voz, tienen que poder. Aunque no sea en la misma tesitura, aunque no sea con la afinación perfecta, pero tienen que poder. Y el análisis que trabajo es un análisis más bien de lo que cada quien siente y escucha de la obra. Por ahí no analizo desde el punto de vista teórico las obras en el trabajo, sino más bien una cuestión de que realmente la obra sea la propia voz de la persona, o sea, lo que toca que sea realmente lo que quiere decir. Y después la gente toca y escucha y puede determinar más fácilmente si lo que tocó es similar a lo que cantó o no, ¿no? Y entonces ahí empieza esta cuestión de la honestidad, ¿no? ¿Realmente puedo tocar esto? O sea, Mm. ¿está dentro de mi capacidad auditiva poder tocar esta obra o me falta quizá entenderla mejor desde el punto de vista lingüístico? Tengo mucha esta cuestión de la comunicación por ahí, ¿no? ¿Qué tanto puedo comunicar algo que no sé cómo suena? ¿No? Porque si no lo puedo decir, claramente no sé cómo suena. Entonces, ese es el análisis que más trabajo eh, y que más tiempo lleva en el trabajo conmigo, ¿no? Como que realmente puedan decir la obra y escucharla en su cabeza. Y para eso, obviamente, es necesario escuchar grabaciones, ver.
escuchar distintas personas que la canten, que la toquen. Hay grabaciones en las que se escuchan, o sea, ahora con las herramientas que hay tecnológicas, Mm. uno puede escuchar una cantidad de detalles increíble, ¿no? O sea, una obra para flauta puedes escuchar hasta con qué letra está articulando el flautista, si tienes el oído, Wow. ¿no? O sea, si le bajas la velocidad a la grabación en YouTube, por ejemplo, Sí, distingues en qué parte del paladar está poniendo la lengua, ¿no? De escuchar. claro. Se distingue todo, ¿no? Es increíble. Entonces, ese tipo de análisis sí que lo hago. Un análisis enfocado en el discurso, no sé, llamarlo comunicativo, ¿no? ¿Qué es lo que estás comunicando con lo que tocas? Ese análisis sí. Qué interesante. Yo me acuerdo, de nuevo, vuelvo al conservatorio clásico, me acuerdo de los profesores, sobre todo de armonía, que decían, canten, canten todo lo que están haciendo, cántenlo. Y la resistencia no sé, de las personas que tocaban vientos. No, yo no canto, o sea, no canto como si la voz fuera parte de los cantantes. Eh, y sí, me acuerdo mucho de ese pedido, e incluso pienso en los mismos cantantes no pudiendo hacer este trabajo. Sí, yo cuando empecé a estudiar flauta, en la ciudad en la que yo vivía, no había profesores de flauta. Mm, Entonces me daba clases un señor que daba clases de saxofón. Él era ajá, saxofonista. Y claro, no, en esa época no había YouTube, Spotify, eso no existía, ¿no? Y es una ciudad chica, bueno, ahora ya no es tan chica, pero en ese momento era imposible conseguir partituras, mira, imposible, o sea, una locura, no se podían conseguir, o sea, si yo quería tocar, qué sé yo, las sonatas de Bach para flauta y continuo, ni loco, o sea, no había forma de conseguirlas, ¿no? Entonces este señor lo que hacía era darme grabaciones mira. y me decía, escucha esto, elige lo que quieras tocar y tócalo. Y entonces a la siguiente clase, él llegaba y me decía, bueno, ¿qué elegiste? ¿No? Y yo le decía, no, pues elegí, no sé, el invierno de Vivaldi. Bueno, a ver. Y entonces ya me escuchaba. Y entonces siempre, desde el principio, trabajé escuchando, Claro. ¿no? Y no te digo desgrabando, escribiendo las partituras, porque todavía no tenía yo suficiente nivel como para escribir así, ¿no? La partitura me quedaba bien escrita, estaba empezando a estudiar. Pero sí era indispensable, ¿no? Cantar y después tocar. Cantar, tocar, cantar, tocar, cantar, tocar. Sí, Entonces siempre diría tuve ese... escuchar, cantar y tocar, ¿no? Ajá. Porque en este proceso que vos mismo planteás, incluso, ¿no? En tomar contacto con el cuerpo, con el presente y con la ansiedad, si no hay escucha, no, no es posible. Sí, o sea, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Entonces, después, eso es para mí algo indispensable dentro de el trabajo consciente de la práctica musical. O Mm. sea, realmente sé lo que estoy tocando, o sea, lo puedo escuchar sin tocarlo, ¿no? Y quizás si no lo puedo escuchar sin tocarlo, ahí está, esa es la razón. No sé si esa es la razón, pero quizá es una de las razones por las que no lo puedo tocar. Es decir, me siento ansioso y no me sale la obra porque no la puedo escuchar, Claro. no la puedo escuchar. Me acuerdo en una charla que dio el maestro Ramiro Gallo sobre este tema justamente de escuchar. Un chico tocó, no me acuerdo si era una armónica o una melódica, El día que me quieras, Ujú. y tenía una nota que sonaba raro. O sea, tocó toda la melodía y había una nota que sonaba raro. Y entonces el maestro Ramiro lo hizo cantar y cantó la nota, la cantó la nota, la que tocaba la cantó. Mira, Entonces Ramiro le dijo, bueno, está bien, así la escuchas. claro. Pero esa nota no es esa nota, originalmente es esta. Y es que no es que sonaba mal, pero no era o sea, no era la nota original, digamos, del tema, ¿no? Sí, sí, pero Pero él cuando me seguía esa cantó, coherencia de lo que cantaba, lo tocaba y así era lo que escuchaba. sí, sí. Entonces me parece también algo muy indispensable, ¿no? Para este trabajo consciente, ¿no? Poder realmente decir con la voz lo que vas a tocar.
Eh, Pensaba también en esto, si yo no puedo escuchar cómo está mi cuerpo, eh, ¿cómo puedo dar cuenta de, de lo que quiero, de querer hacer algo diferente, ¿no? Si ya doy por sentado que lo que estoy haciendo está bien y solamente necesito repetir mucho para cambiar. y en algún punto, también eso que estás diciendo que es importantísimo, en algún punto un poco un poco nos enseñan a ignorar, Mm, ¿no? Como esta idea de, no sé, esta cuestión de que pasa mucho, ¿no? Que llega el estudiante y le dice a su profesor, me duele la mano, ¿no? Y el profesor le dice, sigue estudiando y se te va a ir el dolor. sí, Y sí se va el dolor, obvio que sí, sí se va. ¿No? O sea, con la práctica el dolor se va, ¿no? O sea, es así, hasta que un día no se va. sí, O sea, se va durante la primera parte de tu vida, digamos. Pero quizá en algún momento el dolor ya no se va, ¿no? Regresa y ya cuando regresa, y sí ya no se va. Entonces, un poco nos enseñan a ignorar estos avisos del cuerpo, ¿no? Yo diría, nunca tiene que doler. nunca. O sea, nunca. Ni siquiera cuando estás empezando. Mucho menos. No, Nunca. no, no. Hay mucho esta fantasía de, bueno, no te sale ahora, ahora te cansa, pero después ya vas a ver que lo pasás, lo pasás, lo pasás y el cuerpo, este concepto de la resistencia, ¿no? De que el cuerpo desarrolla resistencia y entonces no te vas a cansar y por ende no te va a doler. ¡Ah! ¡Qué miedo! Sí. Entonces, un poco nos enseñan a Mm, ignorarnos, ¿no? A sí. no observarnos. Y el esfuerzo, ¿no? Y el Esta idea esfuerzo. esta idea del esfuerzo. Ay, no te estás esforzando lo suficiente. Por eso te duele. Sí. Por eso te cansas, porque no te estás esforzando lo suficiente. Y entonces uno empieza a sentir que no tiene talento. Esa es otra, ¿no? El talento, El talento. ¿no? Eh, Empieza a sentir eso. Entonces pareciera que hasta algún punto mucha de la pedagogía musical que hay, no digo toda porque sería muy injusto, obviamente, pero está casi que basada en que las personas puedan resolver los problemas por su cuenta, nada más diciéndoles, bueno, repite esto y listo, ¿no? O Con la sea, ya, repetición, sí, eso es todo. Y sí, esforzándote. Estudias 7 horas, sí. repite esto y listo. Y Mm, si no te lesionas, es que tienes talento, y si te lesionas, es que no tienes talento. sí. Digamos, si lo logras, no, si lo logras, tienes talento. Y si no lo logras, no lo tienes. Es que no Y tenías ya. talento. Sí. Exacto. Y esa es la única explicación que hay, ¿no? Sí, sí, el servir para el Totalmente. aspecto Sí, utilitario de la música, ¿no? Como, y no la música como parte de la felicidad de la vida. no, ni hablar, la felicidad de la vida no está contemplada en ningún momento, ¿no? Leí hace un tiempo una investigación no sé si es una universidad, Johns Hopkins, un hospital. Ajá, Tienen una sección específica del estudio de la salud en las artes sí, en Johns Hopkins. Y habían hecho un estudio de que 8 de cada 10 músicos en Estados Unidos, ¿no? Hicieron el estudio de Estados Unidos, obviamente, 8 de cada 10 músicos profesionales habían o estaban sufriendo de problemas lesiones. relacionados con su práctica musical. 8 de cada 10. De esos 8, solamente uno lograba superar los problemas por completo. 3 se sobreponían y los otros abandonaban. Esas eran las estadísticas oficiales de la universidad, o sea, de la investigación de la universidad. Una locura, Sí. es una locura. Y de esos 10, solo 2 lograban tener la carrera sin lesionarse. El Mm, 20%. Entonces ese es el 20% que se considera talentoso. Los otros 8, pues no son talentosos porque se lesionan, ¿no? claro, sí, 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 esta explicación de lo descartable y esto que como una simplificación, sí, y que a la vez es cierto, maestros y maestras que fueron formados así, o sea, esto es una cadena que viene como de muchísimo, muchísimo tiempo. Como vos decís, no está en la pedagogía. Y acá yo tuve la oportunidad de entrevistar gente que trabaja en miedo escénico
Y en psicología de la música, ¿no? Como empiezan a aparecer como estos espacios, como el tuyo, ¿no? De empezar como si fuera, ¿no? A escuchar la parte como psicológica del músico. Porque tal vez uno lleva a terapia su frustración, su sentir que no tiene talento, ¿no? Y la verdad que compartiendo con colegas, eso a veces abre caminos muy equivocados, ¿no? Como que uno se va a qué te decían tus padres, como que en el colegio que me dijeron que no cantara, ¿no? Como unos traumas ahí que no digo que no existan, no digo que no, pero que muchas veces se trata de, y ahora, en el presente, ¿cómo estás estudiando? O sea, ¿cómo es? Claro, eso que es, sí, totalmente. A veces no es tan complejo. Mm, A veces realmente basta con, qué sé yo, decir, bueno, voy a descansar 5 minutos en medio de cada periodo de estudio. Y sí. ya, ahí se va el dolor de la mano. O sea, a veces no es tan complicado. A veces basta con, no sé, a veces basta con soltar los pies. ¿No? De verdad, es increíble, es impresionante. Yo, hay un par de prácticas que hago siempre, siempre, ¿no? Que son con los pies, una con la respiración y otra que tiene que ver con el espacio del torso en Mm, general. Porque también eso, ¿no? Estamos acostumbrados a ocupar el menor espacio posible, mm. ¿no? No está bien visto, no Ocupar. sé si, claro, no está bien visto ocupar espacio, ¿no? Mm, Molesta cuando uno ocupa espacio. Y muchas veces hablo con mis alumnos tiempo después de que terminaron las clases o de que ya no toman clases y tenemos como una relación, ¿no? De amistad. Con muchos tengo relación de amistad. Y me dicen, ¿sabes que todavía, o sea, lo único que pienso es en soltar los pies? O sea, fue lo que me enseñaste en la primera clase. Y hasta la fecha agarro el clarinete y me siento y pienso, los pies sueltos, ¿no? Es como que se les queda una cosa y ya está. O sea, es como que, bueno, todo el trabajo que viene después obviamente les sirve, ¿no? mm. Pero hay algo muy simple que se queda y que es lo que te sirve, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Hay cosas que me enseñaron, no sé, bien, en alguna clase con Merron al principio, cuando empezaba a tomar clases de técnica Alexander con ella, y a veces agarro la flauta y eso es lo que, o sea, eso es lo que me viene como algo simple, una palabra, Mm. y pum, se desata todo lo demás, ¿no? Así que sí, a veces no es tan complejo, no es tan complicado, rebuscado ir a encontrar el fundamento de la ansiedad que tengo. A veces realmente estamos sobrepasados Mm. y basta descansar, ¿no? Sí, Es sí, necesario. y un descanso en esto que vos decías, organizado, con un objetivo que luego se reorienta, ¿no? Hacia otra actividad y no esta cosa de, porque el descanso, la vagancia, o sea, soltaste el Sí, instrumento, no, ¿cómo vas a soltar el instrumento? Yo, cuando terminé la escuela yo estudié en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, Ajá. y cuando terminé el último año que hice, dejé de tocar un año entero la flauta. Qué valiente. No estaba yo frustrado ni estaba enojado con la música ni nada por el estilo, simplemente me dieron ganas de dejar de tocar. Y decía yo, bueno, voy a dedicarme a investigar cosas relacionadas a la pedagogía, ¿no? Todo lo que me gusta mucho. Y dejé de tocar, tocaba en mi casa de vez en cuando, pero la verdad no, nada que ver con el régimen que tenía yo cuando estaba tocando, ¿no? Cuando estaba estudiando. Y después regresé a tocar como si nada. Mm, Regresé un año después a la flauta y dije, a ver, yo pensé, no voy a... Y ya me había graduado de la Escuela de Técnica Alexander, o sea, ya como que no tenía yo los mismos pensamientos de antes, ¿no? Sin embargo, obvio que todavía seguía pensando que no iba a poder tocar después de un año. sí. Y agarré la flauta y no, increíble, la verdad, increíble. Agarré, me acuerdo, una sonata de Bach, que me gustan mucho las sonatas de Bach para flauta, me encanta tocarlas. Y la agarré y la leí como si la hubiera tocado la semana anterior. Mira. Fue una gran lección para mí, una Mm, gran lección. Entender que realmente no necesitaba tocar todos los días,
Eh, sí, ni siquiera te digo 3 horas, cuatro, tocar todos los días. Sí, O y sea, también uno, al dar clases, ¿no? Bajar la exigencia en ese sentido, porque a veces las personas que enseñan ponen mucho el énfasis en eso, eh, y se transforma ya en un nivel de exigencia que es este sistema que aumenta la ansiedad, se acerca a la clase, ya estoy muy nervioso porque no logré estudiar o no estoy en el mismo lugar, ¿no? En vez de compartir ese espacio con el profe. claro, es una presión constante que ejercemos nosotros mismos sobre nosotros mismos. Sí. Es así. Y también, bueno, un poco lo que me gusta mucho esto de la técnica Alexander, ¿no? Hablando de la técnica Alexander en específico, esto del uso. Mm, Y este concepto que para mí sigue siendo un concepto maravilloso, ¿no? Cómo uso no solamente mi organismo, el organismo en general, ¿no? Cuando toco, cómo uso todo, o sea, todo lo que envuelve la práctica, ¿no? Y sin esa exigencia de, por ejemplo, ¿no? Tengo que escuchar la música, o sea, no puedo escuchar cualquier cosa que me guste porque no, o sea, ¿cómo voy a escuchar, no sé, por poner un ejemplo, reggaetón, mm, si estudio música clásica? Y si yo tengo ganas de escuchar reggaetón, no me voy a permitir escuchar reggaetón porque no, yo tengo que escuchar música orquestal porque esa es la que estudio, entonces estoy todo el día escuchando música orquestal. bien. Y eso tampoco es un uso saludable del espacio auditivo, ¿no? Justo ayer hablaba con mi esposa de algo muy gracioso, que yo tengo una alumna que toca en varias orquestas acá en México, muy buena flautista, muy, muy buena, y el otro día subió a Spotify, encima Ah, es rusa. Entonces subió a Spotify, compartió en Instagram la lista de la música que escucha más en Spotify, ¿no? Jamás, jamás te pasa por la cabeza que una flautista rusa de orquesta escuche las cosas que escucha esta chica. Y sí. la empezaron a criticar, le mandaban Ah, mensajes diciéndole, ¿cómo vas a escuchar eso? No sé qué, ¿cómo es posible? Yo te decía, pero déjenme en paz, es la música que escucho. No mirá, no solo escuchaba pasa con los cuerpos, pasa con la música. nada, nada de orquesta, cero, nada de orquesta había en la lista, Mirá vos. nada de orquesta. Entonces uno piensa, bueno, genial, toca increíblemente bien. ¿Cuál es el problema? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que poner nuestras expectativas ahí, ¿no? Y lo peor, bueno, no sé si lo peor, pero cómo todo eso nos termina generando a nosotros también una tensión muscular, que Mm, yo le llamo tensión muscular base, ¿no? está bueno. Es una tensión muscular que está ahí. Con la que te levantás todos los días. A Ya esta ni vida que siquiera, te querés inventar. exacto, ya no te das cuenta, ya no te das cuenta de que la tienes. Entonces, cuando llegas a estudiar, ya la tienes. Toda la tensión muscular que se agrega está sobre esa tensión muscular base. Entonces, se agrega a la tensión muscular base, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la práctica del yoga, que antes de empezar la práctica se acuestan Sí. y hacen esta postura savasana, que justamente para mí es para quitar la tensión muscular base antes de empezar a practicar, ¿no? O para Es tomar como decir, ok, contacto, ¿no? Con todo para eso. tomar Sí, contacto, sí, 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 tomar contacto, quitar la tensión, lo que sea, ¿no? sí. Entrar como en otro lugar. Pero claro, en la música no tomamos en cuenta un poco eso. Y todo esto que está alrededor de la práctica musical cotidiana, todo esto que estamos hablando, termina convirtiéndose, como diría Alexander, en tensión muscular, Mm. ¿no? Todo se convierte en tensión muscular al final. Entonces, la tensión muscular es la corporalización de todo lo otro, ¿no? Sí. De las emociones, de los pensamientos, de la exigencia, de la presión que ponemos en nosotros mismos. Y entonces, claro, cuando estoy tocando la obra y llega el momento difícil, las manos se me engarrotan y no hay forma de mover los dedos, porque ese es el resultado de todo lo otro, ¿no? Sí. Ese es el resultado. Escuchándote de la tensión muscular.
en este podcast hay una sección que se llama El aire no va a la panza. El día que leí eso, que lo pusiste, me pareció un nombre increíble. O sea, mejor nombre imposible. El aire no va a la panza. Es el mejor nombre que conocí en mi vida. La verdad que está buenísimo, está buenísimo. Hay algo muy loco, ¿no? De considerar la respiración abdominal la respiración correcta. Mm. Y sobre todo muy interesante pensar que los bebés respiran con la panza. Que eso es algo que a mí me ha... ¿Cómo es posible? O sea, vean a un bebé cómo respira, o sea, no respira con la panza. Felipe, yo he escuchado en gente, pero que ha estudiado en universidades, acuñar un término respiración bebiana para poder No, explicar y fundamentar en un no, seminario no, la respiración para cantantes. Más papelones. no, qué horror, qué horror. Bueno, lo que yo puedo decir es eso. eh, Se respira con todo, para mí se respira con todo el organismo, entero. Mm. No es que el aire va a los pies, obvio, pero si aprietas los pies, no vas a tener suficiente espacio para respirar, o sea, te va a reducir tu capacidad. Entonces, a mí algo de la respiración que me encanta trabajar en la flauta es que es el sistema que tenemos con el que podemos interferir a propósito. ¿Sí? Con nuestra digestión no podemos interferir a propósito. Con nuestra circulación no podemos interferir a propósito. Con nuestro sistema nervioso podríamos decir que más o menos, pero tampoco de manera tan directa. Tan Y directo. con la respiración sí. Entonces, ¿cuál es el camino para interferir con todos los demás? La La respiración. respiración. Entonces, ¿quieres interferir con tu sistema circulatorio? La respiración va a interferir con tu sistema. ¿Quieres interferir con tu sistema digestivo? La respiración va a interferir con tu sistema digestivo. Y esta idea justamente de que el aire va a la panza interfiere con el sistema digestivo. Ay, Felipe, pienso, ¿querés interferir con tu vida? O sea, Claro. interferir con la respiración también. Felicidad. Entonces, si hay algo que yo eliminaría por completo de la educación musical, es el concepto del apoyo. Lo eliminaría. No hablaría jamás, nunca, jamás Nunca del más, apoyo. nunca No. más. Sobre todo porque las ideas del apoyo están tomadas de libros que son muy antiguos. Sí. ¿Sí? O sea, los métodos de flauta que se estudian son de principios del siglo XIX. Entonces ahí es en donde uno lee cómo se tiene que apoyar y se queda con esa idea, pero digamos, la información ya se actualizó. Está bien, toca las escalas y los arpegios del método, sí, sí, pero hay cosas que ya no están buenas de ese método. Mm. Entonces, sí, esta idea de la panza para mí es extremadamente nociva. La idea de que se tiene que apoyar apretando el abdomen también es una cosa terrible. Todas las personas que yo conozco, es más, no conozco a nadie que pueda explicar concretamente qué es el apoyo. A nadie. Sí, lo estamos esperando, que aparezca el Mesías. A nadie. Yo tampoco puedo. No puedo explicar si se apoya con el abdomen, si no se apoya. O sea, no. Lo mejor es tener una intención para mí y continuar la intención y que el aire salga con esa intención que uno tiene y que el cuerpo se acomode a la intención. Y para eso sirve cantar, Mm, porque la intención está en el canto. total. Si no cantas la música, ¿qué intención vas a tener? ¿No? Para Bueno, mí es así. Entonces, primero cantas y después soplas, pero con la idea de lo que estabas cantando en la cabeza y tu cuerpo sabe qué hacer. Y hay que aún para las soltar. personas que van a cantar, o sea, que van a finalmente Claro, usar su instrumento para cantar. Sí, sí. sí. Cuando un bebé llora, La tiene intención una es súper clara. intención, es clarísima. Yo me acuerdo una vez que estaba yendo en tren a La Plata, de Capital, y había un bebé llorando.
y se escuchaba, pero en toda la estación, o sea, era increíble. No lo veía, pero lo escuchaba seguro. Yo decía, ¿cómo un cuerpo tan pequeño tiene esa capacidad de resonar Mm. de esa forma? O sea, si yo grito en este momento para que me escuche toda la estación del tren, mañana no puedo hablar. Y el bebé está ahí, guau, guau, increíble, pero claro, hay una intención detrás, Mm, que seguramente era una intención muy importante para ese bebé. mm. Por eso su cuerpo estaba dispuesto para llevar a cabo esa intención. Entonces, para poder apoyar y respirar, tenemos que tener clara la intención. Para mí empieza ahí, Sí, la pensaba en esto intención. con lo que comenzamos, que hay algo de la repetición ya sin sentido que justamente mata esa intención. O sea, como... Sí, totalmente. La intención se vuelve, otra vez volviendo a la técnica Alexander, ¿no? La persecución del objetivo, ¿no? Mm, Esa es la intención. Lograr el fin, sí, ¿no? Que Alexander le llamaba endgaming en sí. inglés, que la traducción es bastante compleja, ¿no? Porque es una palabra, de hecho, que en inglés no existe. No. Un término él desarrolló bastante. Pero es eso, ¿no? Se vuelve el fin de tocar por tocar. Tocar peor, tocar por un número. No. Tocar para sacar un número, para sacar 10 para sacar 9, ¿no? Para no reprobar, para pasar la materia. Ya no está la intención de disfrutar, ya no está la intención de aprender, ya no está la intención de explorar, de observarnos a través de la música. Está la intención de pasar la materia o de ganar el concurso, ¿no? Y ahí está duro. Una vez que se llega a ese momento, está duro, ¿no? Porque después uno tiene que volver atrás. En algún momento tiene que volver atrás. Sí, ¿no? A como lo que uno diría, a conectar, a reconectar y aparece la idea del juego. Siempre termina apareciendo, ¿no? Porque al final quiero tocar jugando y quiero recuperar el juego en mi vida. Sí, 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 tan importante como poder transmitirlo desde el principio. ¿Qué vas a Por aprender un supuesto. instrumento? Vamos a jugar con este instrumento. Y es muy interesante que muchas veces estos grandes ídolos, ¿no? Las grandes ídolas de la Mm, música, las entrevistas, a mí me gusta mucho escuchar entrevistas con personas que se dedican profesionalmente a cualquier cosa, ¿no? sí, Para ver cómo entienden ellos la profesión que tienen, ¿no? sí. Y obviamente escucho muchas entrevistas de gente que se dedica a la música, ¿no? Obviamente. Y cuando hablan, ¿no? No sé, Isaac Perlman, ¿no? Joyce Di Donato, Emanuel Pajú, todos estos nombres así legendarios de la música, Mm, jamás dicen, no, porque yo estudiaba 8 horas al día y me la pasaba repitiendo todo esto. Nunca. O sea, habrá alguno que lo diga, pero son los menos. ¿Y qué dicen? No, yo canto, yo me salgo a andar en bicicleta, yo pienso, y uno cuando los escucha dice, bueno, si ellos están diciendo esto, ¿por qué no eso es lo que se enseña? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué si sí. esos que tanta gente admira, Mm. que somos a las personas a las que admiramos, ¿por qué no los escuchamos lo que dicen? No, enseguida les decimos que son unos dotados, que Ah, nacieron sí, no, así. pero lo hace así Y porque es hay unos Isaac pocos. Perlman. Sí, 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 así Claro, nació, así nació. claro. Claro, claro. Hay una entrevista muy buena con Marta Argerich que le preguntan si estudia escalas y arpegios y la señora dice, ¿qué escalas y arpegios? Jamás. O sea, nunca en la vida estudié escalas y arpegios. Y el tipo que la está entrevistando como que se queda pero helado, Mm, diciendo, ¿en serio? Sí, eso no sirve para nada. Yo estudio la música. claro, Se lo responde así, bien. Si quiero corto, estudiar escalas y arpegios, hay suficientes en Beethoven, creo que le dice, ¿no? Está poniendo de ejemplo una sonata de Beethoven, ¿no? Así. claro. Y entonces la gente dirá, bueno, es Marta Argerich. Y quizá por eso es Marta Argerich, no al Mm, revés. y no al revés. ¿No? Eso es lo que yo creo. Entonces, sí, la intención es súper importante, ¿no? Regresando a esto de que el aire no va a la panza. En la respiración es muy importante también la intención. Sí, sí. Gracias, un placer escucharte, conocer tu trabajo, eh, tan
Original, lamentablemente original, porque ojalá fuera la regla, pero bueno, eh, ojalá haya más y más espacios de salud mental y física, por supuesto, que no se pueden separar, pero me parece que lo que contribuís lo que aportás, perdón, es muy valioso, así que gracias. Muchísimas gracias, Magali. La verdad que un gusto. Así que sí, un gusto estar acá en el programa. La verdad que desde que hiciste la entrevista con Pablo, Mm, me acuerdo que hiciste la entrevista con Pablo, escuché y he estado escuchando varios capítulos y es un placer saber que hay estos espacios también que antes no había y que ahora hay un montón. Son pocos todavía, pero ya son un montón. Sí, 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 por suerte sí. Este, y Sí. así que bueno, te agradezco muchísimo la invitación y bueno, cuando quieras volver a charlar, cuenta conmigo para lo que necesites. Bueno, perfecto. Y así termina la charla que tuvimos con Felipe. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarlo y conocer más acerca de su trabajo. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz, canto, expresión.